Así que comenzamos. Ya, tenemos a como 14 personas conectadas aquí. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por su puntualidad para esta charla. Les doy la bienvenida a todos a esta última jornada de nuestro ciclo de charlas clínicas sobre cannabis medicinal organizado por Lapsun y por nuestro dispensario medicinal, el Club Aldea Secreta del Árbol. Este ha sido un mes con mucho aprendizaje, muchas reflexiones y nuevas perspectivas en torno al uso terapéutico del cannabis. Durante toda esta semana nos han acompañado grandes profesionales, por ejemplo, el doctor Clemente Molina, que está por aquí también presenciando esta última charla, donde el doctor nos habló sobre cannabis y el dolor menstrual. Luego el doctor Patricio Silva nos acompañó sobre, dando su conocimiento sobre el uso de cannabinoides para el manejo de dolor crónico. Luego, en tercer lugar, a nuestra tercera charla, nos compartió su conocimiento el doctor Diego Cruz, con su experiencia en cuidados paliativos y el tratamiento del cáncer. Y antes, en la penúltima charla que tuvimos con la PhD Nicole Alcategaray, abordando el tema de los peritajes judiciales y los exámenes de detección de cannabis. Voy a admitir a alguien ahora. Ahí sí. Y hoy día vamos a cerrar este ciclo con una conversación fundamental para quienes buscamos un vínculo más consciente con la planta, el uso responsable del cannabis, la reducción de daños y también la gestión del placer, donde aquí nos acompaña la doctora Tamara Leiva, una médica cirujana con más de 10 años de experiencia en atención clínica, especialista también en medicina cannabinoide y parte del equipo de atención secundaria en salud mental infanto-juvenil. Además, también colabora activamente con Fundación Cannabimed, promoviendo un enfoque informado, empático, riguroso en el uso terapéutico del cannabis. Así que esta charla cierra un ciclo, pero para seguir aprendiendo también, así que los invitamos a seguir informándose, conversando y compartiendo. Nosotros siempre en nuestras redes sociales, en Lapsus y en el Club de Aldea Secreta, vamos compartiendo información relevante sobre el uso consciente y respetuoso del cannabis. Y también lo invitamos a ser parte de nuestro club Aldea Secreta, un dispensario medicinal donde proveemos también el acompañamiento responsable y el acceso a terapias con cannabis. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta última charla y gracias por estar en esta hermosa comunidad. Así que ahora no voy a hablar más, le voy a dar la bienvenida a la doctora. Adelante, doctora, te cedo la palabra. Muchas gracias. Primero quiero saber, Consu, si se ve bien, se escucha bien. Creo que estoy con un poquito de problemas de señal igual. Ya, ok, genial. Ya, vamos a comenzar. Bueno, como les decía, Consu, yo me llamo Tamara Leiva, soy médica cirujana, con un poquito más de 10 años de experiencia clínica. Comencé a estudiar la cannabis en el 2015, fue un añito después que me gradué, y de ahí me enamoré de la cannabis y de todas sus propiedades terapéuticas y en diferentes sentidos, no solamente para enfermedades, sino que también para el uso personal, cuando uno quiere buscar como espacios de relajación, espacios más saludables de recreación, porque la cannabis es una sustancia bastante suave respecto a otras, entonces como que es una de las sustancias como menos dañina que podemos usar si queremos buscar espacios recreativos, que no está mal, ya es parte de nuestra salud mental querer buscar espacios recreativos. Y hablando de salud mental, me desempeño en el área de salud mental, en el Policlínico de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital de Curicó y en el COSAM de Curicó también en el área infanto-juvenil, ¿ya? Y obviamente me dedico a la medicina cannabinoide. Vamos a comenzar. Esta charla se llama Prevención del uso problemático de cannabis, reducción de daños, riesgos y gestión del placer, ¿ya? En el uso de la cannabis en específico. Ay, no me avanza la... Ahí sí. Ya, objetivos de la charla. Promover una relación responsable con la cannabis, reducir riesgos asociados al consumo, fomentar el autocuidado y el uso adecuado a través de la gestión del placer. Disclaimer. Esta charla está dirigida a personas mayores de edad, usuarias de cannabis con fines recreativos.
Su principal objetivo es aportar orientaciones para un uso responsable de la planta de cannabis sativa y así tener información suficiente para evitar un uso problemático o nocivo de la misma. Sus objetivos no se relacionan con la promoción del uso ni a personas usuarias ni no usuarias y la única finalidad es entregar información sobre los usos. No se desea por ningún motivo promover el uso de sustancias recreativas en niños, niñas y adolescentes. Para esta población la recomendación es el no uso, a no ser que se trate de un tratamiento a cargo de un profesional médico. Ya, un poquito de historia. El uso medicinal de fitocannabinoides, ¿cierto?, se remonta al principio de la historia de las grandes civilizaciones. Chile fue uno de los principales exportadores de cáñamo industrial en el siglo XIX. En los 60 se identifica por primera vez la estructura química de los cannabinoides y en particular de los más abundantes que son el THC y el CBD por el doctor Rafael Mechoulam. Y a inicios de los 90 se descubre el sistema endocannabinoide y se le llamó así por ser un sistema endógeno cuyos componentes interactúan con o se parecen a los fitocannabinoides, ya que son los de la planta. Y actualmente existe un creciente interés científico impulsado por todas las propiedades farmacológicas de la cannabis que ha llevado a la publicación de múltiples artículos. Entonces hay harta evidencia, como ya sabemos, imagino que lo han visto ya en todas las charlitas anteriores, si es que estuvieron en ellas. Ya, esto me lo voy a saltar porque vamos a enfocarnos en la reducción de daños en el uso de cannabis. Ya, una de las razones por la que las personas usan drogas es porque tienen efectos gratificantes, ¿cierto?, positivos, placenteros, pero también es una simplificación bien peligrosa considerar que las drogas son solamente esto, ¿cierto?, solamente generan placer. Y eso lo sabemos, ¿cierto?, me imagino todos como adultos aquí en esta charla. Porque existen aspectos negativos también indeseados, que son los riesgos y los daños, y a esto es lo que vamos a apuntar hoy día, ¿cierto? Y estos pueden incrementarse o disminuirse a través de la actitud y las decisiones que nosotros tengamos frente a estas sustancias, ¿cierto? Ahora, ¿qué entendemos por reducción de daños, riesgos y gestión del placer? Se los pregunto a ustedes. ¿Alguien quiere responder? ¿Qué entendemos por reducción de daños, riesgos y gestión del placer? A ver, ¿quién se anima a responder algo? O díganme un corito, sí, entendemos, no, no entendemos. Sería como evitar caer en trastornos adictivos con el uso de cannabis. Sí, claro, es una de las cosas que se evitan reduciendo daños, riesgos y gestionando bien el placer en el uso de las sustancias. Que también tiene más que un enfoque prohibicionista, sino que en realidad educativo. Claro, sí, de todas maneras. Claro, en este sentido, cuando hablamos de esto, favorecemos, como tú bien mencionabas, la educación en torno a los usos. Y nos salimos un poco de la prohibición propiamente tal, que finalmente lo único que genera ese tipo de posturas es desinformación, y desde la desinformación es que se producen muchos más riesgos y daños en el uso de la sustancia. Bueno, chiquillos, vamos a seguir avanzando entonces. Muchas gracias por sus opiniones. Ya, la reducción de daños, riesgos y gestión del placer es el conjunto de acciones que podemos tomar para reducir al mínimo el impacto negativo que puede traer el consumo de sustancias recreativas, evitando riesgos y daños asociados. Ya, el enfoque de reducción de daños busca minimizar las consecuencias nocivas del consumo de sustancias. En este caso estamos hablando en específico de la cannabis, pero esto sirve para todas las sustancias, ¿ya? Sin juzgar a las personas, sin coaccionarlas, ni discriminarlas, ni exigirles que dejen de consumir drogas. Porque finalmente hacer eso es realmente engañarnos a todos, porque las personas igual van a consumir sustancias, con o sin información, y lo más importante es que lo hagan con información para evitar la mayor cantidad de daños como estamos hablando, ¿cierto? Y por supuesto se centra en brindar información y estrategias prácticas para consumir de manera más segura, gestionando el uso y búsqueda de placer de una forma que evite daños. ¿Ya? En resumen, no castiga criminal ni moralmente a los usuarios, reconoce y tolera que existe un consumo de sustancias en las personas, ¿ya? Respeta las libertades individuales y la autodeterminación de cada persona a la hora de decidir querer usar una sustancia, permite el acceso seguro e informado,
Se pueden establecer políticas de cuidado y de prevención en torno al uso de las sustancias y acoge de mejor manera a los usuarios con consumo problemático, no estigmatizándolos, ¿no? Sino que de una manera empática. Se termina el narcotráfico con esto, así mismo la violencia y muertes asociadas a este tipo de cosas, y disminuye el daño, la transmisión de enfermedades y muertes por sobredosis, ¿ya? Esta es información que pueden encontrar súper bien detallada y bien como digerida en el manual de reducción de daños que se llama Consumo Cuidado, que es de Latinoamérica Reforma. Ya. Aquí les traje esta tablita para comparar un poco el potencial de dependencia y letalidad de diferentes drogas, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta cómo la cannabis está aquí en una parte donde tiene bien bajo potencial de dependencia, ¿ya? Como bajo moderado, y potencial de letalidad casi mínimo. De hecho, no hay evidencias de muertes por cannabis, ¿ya? Lo mismo se encuentran por aquí bien cerquita y mucho más seguras incluso, sustancias psicodélicas como la psilocibina, el LSD, y más arriba otras sustancias como bien aceptadas socialmente, como son el alcohol, ya con alto potencial de letalidad y mayor potencial de dependencia, la nicotina con alto potencial de dependencia, también potencial de letalidad más alto que la marihuana, y estos psicodélicos están por acá. Ya, incluso miren, más que marihuana y LSD y psilocibina más seguros que la cafeína. ¿Ven? Y ahí vamos viendo que hay harto prejuicio en torno a la sustancia. Me imagino que todos los que estamos aquí igual más o menos sabemos esto. Pero este cuadro está súper bueno como para darse cuenta en lo concreto cómo es que funcionan respecto a la dependencia y la letalidad estas sustancias. Ya, ¿por qué es tan segura la cannabis? Existe una baja toxicidad y letalidad en cuanto al uso de cannabis porque no hay mayor capacidad de acoplarse a receptores en el tronco encefálico, que es el encargado de controlar el centro cardiorrespiratorio. ¿Y por qué? Porque existe una baja expresión de receptores cannabinoides en ese sitio, ¿ya? Entonces es imposible que te puedas morir de un paro cardíaco, por ejemplo, por exceso de marihuana, porque no hay capacidad de que se puedan acoplar ahí muchos cannabinoides porque no hay mayor cantidad de receptores. Entonces, de ahí viene una de las características que le da tanta seguridad. Ya, riesgos del uso problemático de cannabis. Ya, ahí vamos a ir mencionando por diferentes áreas. Impacto en salud mental. Ya, existe riesgo de ansiedad, paranoia, son cosas que imagino que aquí a los usuarios de cannabis les puede haber pasado con dosis altas de THC, ¿ya? Hay una posible exacerbación de trastornos mentales preexistentes, ¿ya? Como cuadros psicóticos, por ejemplo. Es bien difícil, casi imposible en realidad, que te pueda dar una psicosis propiamente tal por uso de cannabis si es que no tienes antecedentes previos, ¿ya? Y este riesgo de ansiedad y paranoia pudiera ser transitorio, ¿ya? Mientras estás bajo los efectos de altas dosis de THC. Ahora, si tú ya tienes un trastorno previo, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, es bien probable que si usas dosis bien altas de THC se desencadenen un poquito más fuerte aquellos síntomas de lo que tú ya estás manifestando. ¿Ya? Afectaciones cognitivas, también transitorias usualmente. ¿Ya? Deterioro en la memoria y atención, reducción en la capacidad de aprendizaje y toma de decisiones. ¿Ya? Y esto depende de la dosis y del individuo también. Por ejemplo, cuando hemos estado bajo los efectos de la cannabis, de repente se nos olvidan las cosas, o no sé, estamos inatentos, por ejemplo, y se nos quitan los efectos de la cannabis, de la dosis que usamos en aquel momento, y volvemos a mejorar las capacidades. Dependencia. Ya hay riesgo de desarrollo de trastorno por uso de cannabis, ¿ya? Dependencia psicológica principalmente, no física, la cannabis no genera dependencia física, ya sí puede generar dependencia psicológica. Y predisposición mayor en personas con antecedentes previos de dependencia, ¿ya? Incluyendo, no sé, dependencia al azúcar, por ejemplo, dependencia a los videojuegos, y hay antecedentes previos de dependencia, no solamente dependencia a sustancias. Impacto en el desarrollo cerebral. Ya hay mayor vulnerabilidad en menores de 21, incluso menores de 23 pudiera ser, ya depende de cuándo se desarrolle completamente el sistema nervioso de cada persona.
Por esto mismo, porque está en desarrollo el cerebro, ya pudiendo tener efectos negativos a largo plazo en funciones tanto cognitivas como emocionales. Y bueno, también está asociado a todos los otros factores que pueden generar este tipo de cosas. Ya, problemas, me refiero a lo social también en ese sentido, ahora que viene este punto. Problemas sociales y laborales, ya, dificultad en el rendimiento académico, en el rendimiento laboral, ya, conflictos en las relaciones interpersonales, pudiera ser si llegas a tener un uso descontrolado de cannabis. No sé, pues, por ejemplo, tú sabes que la cannabis te genera mucha inatención o te genera mucha pérdida de memoria transitoria y tú vas a trabajar fumado. ¿Ya? Y eso te genera problemas en tu trabajo, por ejemplo, porque no puedes desarrollar bien tus actividades, etcétera, etcétera. Problemas de seguridad y accidentes, ya, exposición al narcotráfico, si es que no estás inscrito en un club, si es que no autocultivas, si es que no tienes tu receta, por ejemplo, llegas y le compras a cualquier persona. Aumento del riesgo de accidentes también por conducir bajo los efectos de la cannabis, manejar maquinaria pesada bajo los efectos de la cannabis, ¿ya? Recordando que genera estos efectos transitorios de pérdida de la memoria, inatención, dificultad para diferentes cosas en el equilibrio, por ejemplo. Riesgo respiratorio por irritación pulmonar y problemas asociados al uso fumado de cannabis. ¿Ya? A grandes rasgos, riesgos del uso problemático de cannabis. Recomendaciones generales de reducción de daños, riesgos y gestión del placer para el consumo de drogas. Ya, esto es en general para todas las sustancias. También lo pueden encontrar en el manual Consumo Cuidado. ¿Qué podemos hacer? Si te estás acercando a una sustancia, ya, es nueva para ti, recién la vienes a conocer, siempre hay que empezar con dosis bajitas, ¿ya? E ir evaluando los efectos. Igual, previamente, si vamos a usar por primera vez una sustancia que no conocemos, antes de empezar con dosis bajitas, es mejor averiguar sobre aquella sustancia, pues leer un poquito, googlear de qué se trata. En el manual de Consumo Cuidado se habla de diferentes sustancias y es información fidedigna, información que es confiable, ¿ya? Así que lo pueden buscar ahí también, ¿ya? Siempre es súper importante que si vas a usar por primera vez una sustancia, al menos leas sobre ella, ¿ya? Porque de repente dosis bajitas de sustancias que no conoces igual pueden ser dañinas, igual te pueden generar efectos a lo mejor a ti en tu metabolismo un poco más potentes que otras personas, por ejemplo. ¿Ya? Consumir siempre en lugares seguros, resguardados, con personas de tu confianza, evitar consumir sustancias con personas que tú no conoces, que pueden generar un riesgo para ti, que te pueden hacer algún tipo de daño de cualquier tipo, ya estando bajo los efectos de una sustancia, porque probablemente no vas a estar con todos tus sentidos alerta. ¿Ya? Entonces siempre en esos sentidos es importante, puede parecer muy lógico, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces es importante llevarlo a la conciencia y realmente hacerlo, porque así te cuidas mucho más y evitas estos riesgos y daños. ¿Ya? Organiza tus traslados. Siempre tratar de tener teléfonos de contacto de gente de confianza que si tú ves que no estás logrando mantenerte bien porque tuviste un consumo excesivo, tener un contacto a quien tú puedas llamar, a alguien de confianza que te pueda ir a buscar, por ejemplo. Ya son cosas que parecen muy lógicas, pero realmente son cosas que no solemos hacer. Y, por supuesto, jamás conducir bajo los efectos de ninguna sustancia, porque muy probablemente vas a tener algún accidente, ¿ya? Y no hacer competencias de quién consume más, muchas veces eso lleva a sobredosis y finalmente todos quedan mal, producto de estas competencias de a ver quién puede consumir más que el otro, ¿ya? Y al otro día también es mucho más difícil recomponerse posterior a aquello, pues la resaca de drogas también es fuerte, no solo existe la resaca de alcohol. Y como les decía al inicio, informarse, leer, investigar, usar fuentes científicas, objetivas. Aquí yo les recomiendo el manual Consumo Cuidado, que es súper digerible para si quieren información sobre sustancias. Ya, tips de reducción de daños, riesgos y gestión del placer para el consumo de cannabis en específico. Ya, preferir el autocultivo, preferir clubes, ya ahí tienes cannabis segura que puedes usar, ya te alejas del narcotráfico como habíamos hablado, sabes lo que estás consumiendo. Aprender a distinguir variedades, ya, y descubrir cuál planta te da el efecto más deseado y más tolerado también, ¿ya? Porque de repente yo puedo decir, hoy quiero fumar un montón de cannabis hoy día en este carrete y pasarla súper bien, pero en realidad no lo tolero y la voy a pasar súper mal,
¿Ya? Entonces es importante aprender a distinguir eso, cuáles son las variedades que a mí me acomodan más, que me hacen sentir mejor, con las que yo puedo disfrutar más y con las que me alejo además de los riesgos que tienen que ver con, por ejemplo, que no lo tolere y pueda tener un accidente porque no estoy con mis sentidos lo más alerta posible dentro del uso de una sustancia, digamos. ¿Ya? Qué cosa importante también, ser sigiloso, no andar publicando los cultivos en redes sociales, así se evitan robos, se evitan denuncias innecesarias, ¿ya? Porque independiente de que tengas la receta, muchas veces igual puedes verte sometido a un proceso legal y finalmente vas a tener que mostrar ante un tribunal que tu cultivo era legal y que no estabas narcotraficando ni nada, pero te expusiste a aquello, ¿ya? Y si eres más sigiloso, más piola, como decimos, no debería pasarte eso. Ahora, en caso de que la policía quiera allanar tu casa por denuncia de tenencia de plantas de cannabis, no hay que dejarlos entrar a menos que vayan con una orden judicial, ¿ya? También puedes grabar todo el proceso, etcétera, etcétera. Ahora, si estás teniendo una sensación desagradable con el uso de cannabis, te puedes acostar, tratar de relajarte un poquito, quizás pedirle a alguien que te acompañe. No te vas a morir por sobredosis de marihuana, ¿ya? Hay veces que uno estando ahí en plena pálida, por ejemplo, piensa que se va a morir, pero no va a pasar, ¿ya? Siempre tratar de tranquilizarte, pedirle a alguien que te ayude, ¿ya? Porque estando solito ahí en plena paranoia, en plena pálida, por ejemplo, es difícil que lo puedas hacer, pero con alguien al lado es mucho más fácil. También puedes intentar escuchar música tranquila, música que te guste, cerrar los ojos, respirar con calma. ¿Ah? Aprender a hacer ejercicio de respiración también es súper bueno. Y reitero, no conducir bajo los efectos de la marihuana ni de ninguna droga. Ese es el manual que yo les estaba mencionando, Consumo Cuidado, lo encuentran en la página web de Latinoamérica Reforma. Está súper bueno, a mí me gustó mucho. Ya, antes, durante y después del uso de cannabis, ¿ya? Antes de consumir, mencionamos, informarse, ¿ya? Es súper bueno leer, ¿ya? Sobre las variedades, sobre el contenido de THC. Hay gente que no le gusta fumar THC y le gusta fumar CBD y es súper válido, ¿ya? Conocer tu cuerpo, ¿ya? Considera cuál es tu estado físico, emocional y mental en el momento, a ver si estás preparado como para consumir qué cannabinoide, en qué concentración, por ejemplo, ya, como les decía anteriormente, si yo estoy pasando por un estado ansioso, probablemente si consumo una variedad bien alta en THC, me voy a sentir más ansioso todavía, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante este aspecto. Evitar el policonsumo, chiquillos, no mezclar cannabis con alcohol ni con otras sustancias, ¿ya? Es probable que en un carrete igual lo vayas a hacer. Si lo vas a hacer, trata de hacerlo en la menor dosis posible, ¿ya? Pero tratando de evitarlo al máximo posible, ¿ya? Esto no quiere decir que yo los estoy motivando a que consuman mezclando, ¿ya? Pero es que sé que lo pueden hacer igual. Entonces, si lo van a hacer, tratar de cuidarse de la manera que más puedan. Elegir un entorno seguro, asegurarse de estar en un lugar cómodo, rodeado de personas de confianza, ¿cierto? Como ya lo habíamos mencionado. Ahora, durante el consumo, de nuevo, súper importante, empezar con poquito, ya especialmente si es la primera vez que vas a probar esta sustancia. Dosis bajita, ya sabemos que el uso inhalado es lo más frecuente. Cuando va a empezar el efecto, a los 2-3 minutos, quizás un poquito antes. Espera esa cantidad de tiempo, no es tanto. Fíjate si estás bien, si es necesario que sigas consumiendo más. A ver, no es necesario consumir más, es una decisión propia, ¿ya? Si tú quieres seguir consumiendo más, fíjate si lo estás tolerando, pues espérate ese tiempo, es muy cortito, y ve si todavía quieres un poquito más, si puedes aguantar un poquito más, si ves que estás bien, ¿para qué seguir usando más, pues? ¿Cierto? Aparte si ahorras también, por una parte igual es bueno en ese sentido. Ya, hidratarse, súper importante, ya mantenerse hidratado con cualquier tipo de sustancia, ya tomar harta agüita, comer, súper importante, ¿ya? Así evitamos las hipoglicemias, las deshidrataciones, todo ese tipo de cosas. Y por supuesto evitar consumir en exceso, ¿cierto? Detenerse cuando ya sientas que los efectos están siendo un poco incómodos, o detenerse cuando sientas que estás bien, ¿ya? Porque cuando estás bien y sigues consumiendo un poco más, probablemente te vaya a exceder un poco, ¿ya? Y ahí ya no te vayas a estar sintiendo tan bien. Vaporizar también es una alternativa menos dañina que fumar, ¿ya? Para los pulmones. Y para el resto de la gente, que de repente puede haber gente que está ahí compartiendo que no le gusta el humo, vaporizar es una buena opción. Y tratar de, no lo puse aquí, pero tratar de evitar como obligar a otras personas a fumar, ¿ya? Si hay alguien que no quiere,
es la típica, el típico amigo que de repente te dice, ay, pero dale, fuma, si no te va a pasar nada, si es un poquito, no sé qué, no es necesario, ¿ya? Si alguien te dice claramente que no quiere, respeta su decisión. Ya, después del consumo, descansar, ¿cierto? Permitir que el cuerpo se recupere, la mente también, por supuesto, porque aquí ya cuando usamos drogas estamos en estados más expandidos de conciencia de diferentes tipos, de diferentes maneras, ¿cierto? Tratar de pasar la resaca de drogas, que ojalá que no llegue a ser una resaca, ¿cierto? De la manera más tranquilita posible. También reflexionar sobre el consumo, ¿ya? ¿Cómo te sentiste? Si hubo algún efecto que no te gustó con lo que usaste, ahí a lo mejor determinar que la variedad que usaste no era la mejor para ti, o que la variedad que usaste sí era la más adecuada para ti. Eh, y ahí mismo ir determinando, pues, pucha, para la próxima vez yo no voy a usar esto, o voy a quedarme con esta, porque con esta la pasé bien y no me sentí mal en todo en todo el momento en que la usé, ni al otro día me sentí mal tampoco. ¿Ya? Hacer una reflexión respecto al uso y lo que consumiste. ¿Ya? Y reitero de nuevo, no conducir bajo los efectos de ninguna sustancia. Ya, tips para la gestión del placer. Definir los límites, chiquillos, ¿ya? Es súper importante decidir cuánto y con qué frecuencia vas a consumir, ¿ya? Yo puedo decir que, no sé, todas las noches voy a vaporizar un poquito para poder estimular el sueño, por ejemplo, ¿ya? Y en el día voy a ir tranquilo a mi trabajo, no voy a consumir nada, pero cuando esté en mi casa lo voy a hacer, por ejemplo, o voy a hacerlo cada 3 días, por ejemplo, no sé. Ese tipo de cosas es una forma de definir tus límites a la hora del uso, a la hora de usar alguna sustancia. ¿Ya? Alternar días, es bueno no consumir diariamente para evitar tolerancias, ¿ya? Eh, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, los efectos ya no son los mismos, con la misma sustancia que sí teníamos buenos efectos antes duraderos, y que no tenía que usar muchas cantidades, y que de repente pasa esto que ya no tengo el mismo efecto, que necesito usar cada vez más para poder lograr los efectos que buscaba antes, probablemente es que estás ya saturado de tus receptores cannabinoides y es momento de hacer una desintoxicación. Entonces se los voy a decir un poquitito más abajo. Combinar con actividades, ya es bueno tratar de enriquecer un poco la experiencia del uso de cannabis con otras actividades placenteras, ya, escuchar música, practicar arte, no sé, salir a caminar a un lugar bonito, tener una conversación con alguna persona significativa para ti, etcétera. Ya que no se convierta solamente en un uso de usar cannabis por usar cannabis, ¿ya? Porque al final eso igual te puede llevar a sentir que solamente puedes estar bien usando cannabis, no en otros momentos en que no la usas, por ejemplo, pero no necesariamente va a pasar, ¿ya? Reconocer señales de uso problemático, ya también es súper importante, ¿ya? Si nos damos cuenta que estamos usando excesivamente la cannabis, está bien reconocerlo, tratar de siempre estar viendo aquello, ¿ya? Si yo hace una semana o hace 2 meses atrás, por ejemplo, estaba usando medio gramo al día y ahora ya estoy usando 3, entonces como que ya es una señal para darme cuenta. Ya a lo mejor algo está pasando, a lo mejor necesito ayuda de algún profesional o a lo mejor simplemente necesito desintoxicar, ¿ya? Observar si hay cambios en nuestro comportamiento, como aislamiento social, ¿ya? Como alteraciones emocionales que puedan quizás estar asociadas al uso de sustancia, siempre considerando que el uso de sustancia, cuando es problemático, es la punta del iceberg de los problemas, porque no se generan problemas solos por usar una sustancia, muchas veces la sustancia es una vía de escape a los problemas que ya estás teniendo. Evaluar si estás saturado de tus receptores cannabinoides, como les decía anteriormente, ¿ya? En ese sentido es cuando aparece como esta necesidad de consumir más porque los efectos no están siendo los mismos, y ahí ¿qué puedes hacer? Dejar de consumir por 72 horas y debería volver a reponerse el efecto, deberían desaturarse los receptores y volver a sentir los mismos efectos que antes. Y ahí en ese sentido se recomienda, una vez que haces la desaturación de 72 horas, se recomienda volver a reiniciar con 1/3 de la última dosis que estuviste usando. ¿Ya? Si estás usando 3 gramos, partir de nuevo con 1 para todo el día, ¿ya? O puede ser menos incluso, no necesariamente 1/3. Si tú quieres partir con menos, el reinicio,
puedes hacerlo. Ahora, si tú quieres hacer una desaturación de más de 3 días también, si esto no es algo obligatorio, pero es lo mínimo que necesitas para desaturar la mayor cantidad de receptores posible. Y por supuesto, chiquillos, si identifican alguna de estas señales y ven que no pueden solos con ello, busquen apoyo profesional o otras redes de apoyo que puedan tener, familiares, amigos, etcétera. Hay fundaciones, hay ONGs que trabajan con estos temas. Existen alternativas de buscar apoyo, ¿ya? Y tratar de siempre tener gente de confianza tuya que te pueda apoyar, porque esté al lado tuyo, porque vivir solo una adicción es vivir solo no solamente la adicción, no solo el uso problemático, sino que el problema que te llevó a caer en aquello. Ya. Pasemos ahora a recomendaciones de temperatura para vaporizar cannabis, ¿ya? Está la temperatura baja, moderada y alta, ¿ya? Una temperatura baja tenemos entre 150, 160 grados Celsius, ahí ya vamos a obtener como efectos como bien suavecitos del THC en específico, ¿ya? Se ve desde los 180 para arriba se empieza a, 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 a extraer más bajo la vaporización. Entonces, con esta temperatura baja que yo les mencionaba, el THC va a tener efectos suavecitos. Si tú no quieres tener efectos muy potentes, puedes usar esto. Si quieres que sean un poquitito más activantes, pudieras usar esta temperatura, ¿ya? O personas que recién están empezando a introducirse en el uso, también pudieran partir con estas temperaturas bajitas de vaporización, ¿ya? Una temperatura más moderada ya te sirve para empezar a vaporizar CBD de 180 para arriba, por ejemplo, ¿ya? Y empiezan a sentirse un poquitito más fuertes ya los efectos del THC, ¿ya? Empieza a sentirte un poquitito más relajado también. Y de 180 para arriba, tanto se puede ya empezar a vaporizar CBD, como les decía, y el THC ya empieza a ser más sedativo, empieza a dar más sueños, empieza a extraer ya más CBN, que es el cannabinol, y este es más hipnótico, entonces te va a dar más sueñito, ¿ya? Y también, obviamente, no excederse mucho en la temperatura, ya 250 para arriba, por ejemplo, porque igual son temperaturas cercanas a la combustión y entonces ya no está recibiendo como lo, lo, eh, lo- a ver, no estás teniendo el cuidado con tus pulmones, con tu organismo de usar vaporización antes que humo, ¿cierto? Y bueno, otra cosa que pueden hacer es con el resto de la hierbita que se ha vaporizado, se pueden hacer edibles, se puede cocinar, ¿ya? Pues se puede reutilizar esa hierbita. Ahora mismo, hablando de los edibles, recomendaciones en el uso de los edibles, que son los comestibles, ¿cierto? Lo mismo, comenzar despacio y seguir despacio. Hay que tener harto ojo con los edibles, porque los efectos que le pueden dar a una persona pueden ser muy diferentes de la otra persona, porque hay que esperar que se metabolice todos estos cannabinoides comestibles y, y se demora mucho más y puede ser muy diferente de uno a otro organismo, ¿ya? Pueden empezar los efectos entre 1 hora a 2 a 3 horas, ¿ya? Y pueden llegar a durar 6 horas, 12 horas, 24 horas, depende de la persona, ¿ya? Si es la primera vez que consumes edibles, siempre es recomendable empezar por dosis bien bajitas, ¿ya? 10 miligramos, 5 miligramos, menos incluso, ¿ya? Esperar 1 o 2 horas antes de volver a redosificar, ¿ya? Porque recuerden que el efecto se puede demorar mucho, ya sobre todo si comiste harto antes, se va a demorar, si no has comido nada previamente, va a ser antes, ¿ya? Y por supuesto tener harta paciencia, como les decía, pues ya porque los efectos sí o sí se van a demorar. Y ya para finalizar, siempre pongo estas imágenes porque este es un documental que me gusta mucho, todos los canábicos lo conocemos. Habla de la historia del doctor Rafael Mechulam, que es el que les mencionaba, que descubrió la estructura química del THC. Y es súper linda la historia, habla también harto de la historia de la cannabis, de cómo se empieza a estudiar, y está bien bonito para introducirse en el mundo más científico de la cannabis. Aquí les tengo la bibliografía. Muchas gracias, chiquillos, por haber escuchado. Espero que les haya gustado la charla. Y si tienen alguna pregunta, ahora pueden hacerla. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver las caritas.
Cuéntenme si tienen alguna pregunta. Diego Tobar, ahí parece, ¿te levantó la manito o no? ¿Puede ser? No, solo en realidad puse como aplausos de Ya. presentación. No, pensé que habías levantado la manito, muchas gracias. Igual voy a acotar algo más que nada como para poder acompañarte a lo que es el final de la presentación, y es que claro, en realidad antes no había este tipo de conversatorios, como comentaba al principio, era todo bien prohibicionista y en realidad eso ha hecho que se genere más desinformación. Ahora con la información ahí, creo que uno es el adulto, es el responsable